Hola, me llamo Ana y hace 12 años me convertí en la madre adoptiva de un hijo gay. En el momento en que tuve a mi hijo, creo que tenía 43 años, ahora tengo 55. Bueno, y por supuesto mi tía todavía no tenía 20 años, probablemente tenía 18 o 17. Cuando mi hija y su amigo rentaban un departamento, resulta que eran estudiantes, estaban vendiendo el departamento y los chicos me pidieron quedarse a vivir conmigo. Por supuesto les permití quedarse. Cuando ella nos presentó, Dima era una activista, de hecho, participaba muy activamente en el movimiento lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Así fue. Y hasta se presentó conmigo, soy Dimitri, soy gay. Yo le dije, bueno, ¿y luego qué? Él estaba muy sorprendido de que yo no reaccionara de ninguna manera. Mi hija se fue de viaje de trabajo a una capacitación y el chico simplemente es muy tarde y no está en casa. Bueno, hace más de 10 años, ¿entiendes cómo era la situación en Ucrania con la seguridad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero? Y ya como a la medianoche marqué el número de teléfono y dije, Dima, discúlpame por favor. De ninguna manera quiero limitar tu libertad, pero para mí es muy importante saber que estás a salvo. Así que vamos a ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a vivir juntos, porque yo considero que soy responsable de ti. El niño llegó en taxi llorando a los 15 minutos. Él me contó toda su historia, cómo su mamá no lo aceptó, cómo a los 14 años tuvo que irse de su casa. Lloramos juntos hasta casi el amanecer y él me pidió, ¿puedo pedirle que sea mi mamá? ¿Cómo negarle eso a un niño? Desde entonces tengo 2 hijos, mi hijo bastante temprano. Parece que él aún no entendía que era una orientación. Él entendía que no era como los demás, porque tenía muchas amigas, pero de alguna manera se sentía más atraído por los chicos. A los 14 años hizo su salida del closet, a los 14 años no lo aceptaron, a los 14 años se vio obligado a irse de casa. Mamá dijo, creía tener 2 hijos, pero en realidad tengo una hija y un hijo. Eso es lo más suave que ella dijo, ¿entienden? El chico aún siente dolor y no puede contar esto sin llorar. Eso es el rechazo que ocurrió. Mi hija lo aceptó y sigue aceptándolo muy bien. En ese tiempo mi mamá aún vivía. Tras una charla de 1 hora y media con Dima, porque tuvimos esa conversación, porque ella me preguntaba qué y cómo y qué. Le dije, mamá, yo no soy gay, no sé esas respuestas. Ellos se fueron 1 hora y media, no sé de qué hablaron. Luego salió mi mamá de 67 años y dijo, es nuestro hijo. Ahora la llaman activista en la sombra. Sí, simplemente no había la defensora más ferviente en las bancas. Todas las mujeres jubiladas, mayores de 60 años, con educación universitaria, y mi mamá las ilustraba. ¿Cómo decir correctamente que no es homosexualista, sino homosexual? Y que, perdón por la expresión incorrecta, los maricones están en la rada, pero estos son simplemente gays, chicos maravillosos. Toda mi vecindad de 17 pisos sabía que era el coming out y el outing. Estuve casada 23 años con el papá de Nastia, nos divorciamos y ahora somos grandes amigos. Eso es. Luego tuve una segunda pareja y ya llevamos prácticamente 13 años juntos. Y en ese momento, cuando apareció mi pareja, de hecho casi de inmediato apareció Dima y realmente no hubo ningún conflicto. Además de Dima, tuve otros chicos viviendo conmigo cuando él ya se había ido. Dima estaba muy celoso por eso. Los padres de Dima no viven en Kiev, pero él apoya a sus padres. Bueno, su papá ya no está, pero él trata de apoyar económicamente a su mamá. Por supuesto, Dima llama a su mamá, intenta llamarla, pero tengo la impresión de que esa persona vive en un mundo paralelo. O sea que según los documentos usted no era su tutora. No, pues no tenía sentido. ¿Para qué? Primero, nadie tenía la intención de quitarles los derechos parentales a sus padres biológicos. Y segundo, él ya estaba más o menos estable, necesitaba apoyo moral y un lugar donde vivir ayuda justo en eso. El niño, ante todo, cuando hace su salida del closet, espera recibir apoyo y palabras de amor de sus padres. Aunque estén en shock, aunque no entiendan o no acepten, por favor no rechacen a su hijo, abrácenlo, hablen con él. No piensen que esto es alguna clase de perversión, porque si su hijo vino a ustedes y se abrió, significa que confía en ustedes, que los quiere, que justamente es un grito de ayuda. Si ya se abrió, ya no puede quedarse callado, él ya está listo para que ustedes o lo acepten o lo rechacen, pero si lo rechazan, prepárense para perder a su hijo, ya sea por suicidio o por perder tanto el contacto con él.
Les dolerá tanto a ustedes como al niño porque el hecho de que su hijo tenga otra orientación no significa que deje de ser su hijo. Es difícil para los padres, pero lo más importante en ese momento es no alejar a su hijo, porque cuando un padre no apoya a su hijo, cuando el padre le dice directamente, pues ojalá te mueras, entonces por supuesto el niño intenta irse de esta vida porque él, bueno, ¿quién más lo va a apoyar si no es su padre? No es elección, es el corazón, el cerebro y la sensación corporal. A menudo me preguntan, llevas 10 años con la comunidad lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, ¿nunca te atrajeron las mujeres? Admiro a una mujer como una obra de arte, pero aunque me llame la atención verla, si amo a los hombres, no podría tener sexo ni hacer el amor con ella. Soy una de las fundadoras de una organización de padres que trabaja con padres que tienen hijos lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Las primeras preguntas eran, por supuesto, ¿restaura a mi hijo a la configuración de fábrica? ¿Cómo puedo curar a mi hijo? ¿Qué hago con esto? ¿Y cómo le voy a decir esto a los vecinos, a la familia, a los amigos? Ahora la mayoría de las preguntas son sobre seguridad. Ok, acepto a mi hijo, ¿cómo puedo aprender a percibirlo correctamente? ¿Cómo puedo apoyarlo? ¿Cómo puedo protegerlo? Hubo historias muy extrañas y hubo casos que en general no son públicos. Por ejemplo, en una de las ciudades, una mamá llevó a su hijo a la iglesia y le aconsejaron poner al niño bajo la campana. Hubo momentos de exorcismo, por eso los padres recurrían a extremos, porque durante la Unión Soviética no teníamos sexo, de que lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero se podía hablar y los estereotipos estaban muy arraigados. Tenemos otra opción en nuestra organización, que en broma llamamos mamaterapia. Cuando los padres que aceptan están sentados y llegan niños cuyos padres no los aceptan, ellos preguntan, ¿por qué ustedes son así y mi mamá no? No sé qué responderles a los niños a esa pregunta y ellos se acercan y dicen, ¿puedo al menos abrazarla a usted? Para ellos es tan importante que aunque sea un padre ajeno los apoye, aunque sea con un abrazo o simplemente de manera moral. Bueno, todavía no puedo acostumbrarme a esto, llevo 10 años sin poder acostumbrarme. ¿Molestaron a mi hijo en la escuela? Ni siquiera se lo voy a decir porque de alguna manera mi tía trataba de contarme menos. El niño es muy activo, muy enérgico, muy talentoso y guapo. Tampoco le cuentan mucho a la mamá sobre esas historias. Cuando ya vivíamos juntos, él traía a sus novios y me los presentaba. También eran personas interesantes y simpáticas. Los novios de Dima reaccionaban ante mí con total tranquilidad, porque de hecho la mayoría de ellos también eran activistas y ya me conocían desde hacía varios años. Así es, algunos conocían bien a mi hija ya que Nastia fue psicóloga mucho tiempo. Hablaban de personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y decían, ¿por qué no eres mi mamá? A menudo se sentían admirados. Hace apenas un par de años, y hace 5 años con seguridad, era bastante difícil ser activista lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Ucrania. Pero una de las situaciones cuando tanto mi hija como mi hijo se toparon con jóvenes de actitud agresiva. Entraron chicos con camisas negras, con pasamontañas y empezaron a golpear. También les rociaron gas pimienta. Tuvieron que ir al hospital, luego los chicos presentaron una denuncia ante la policía. Con el tiempo todo esto se olvidó y no sucedió nada. Por eso él y mi hija se preocupan mucho por mí cuando participo en manifestaciones, doy entrevistas o voy a marchas. Especialmente Dima se preocupa mucho por eso porque él dice, ¿nunca me lo perdonaría si ustedes sufren por mi culpa? Dima se mudó a Estados Unidos hace unos 5 años. ¿Saben? Es muy difícil ser, además de todo, el Stirlitz de tu propia familia, ¿sí? Ocultarlo todo y lo mismo en tu propio país. No es que no puedas caminar de la mano, ¿verdad? Ni siquiera puedes sentarte tranquilo en un restaurante con tu pareja. Bueno, para las chicas es un poquito, bueno, por suerte, más fácil. Por eso, al mudarte a Estados Unidos, sientes una especie de libertad. No lo sé, ¿saben? Estuve 10 días de viaje de trabajo en Estados Unidos y tuve la impresión de que sonreí los 10 días. Él extraña mucho y bromea. Extraño a la gente y nuestra cocina donde cada noche tomábamos té y platicábamos sobre el día anterior. Eso era muy importante porque antes simplemente no existía y es precisamente eso lo que él extraña. Ha pasado más tiempo, creo. Le pregunté, ¿quieres venir a Ucrania? Él dice, bueno, en cuanto tenga esa oportunidad, cuando tenga la ciudadanía, por supuesto, me gustaría dar un paseo.
Sí, Dima tiene pareja y ya llevan casi 5 años juntos. Y cuando en el 2019 me invitaron al World Pride, ahí se celebraban 50 años del movimiento de padres lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, él veía como deber pagarme el viaje, incluso trabajaba de noche para ganar más dinero. Y lo primero que me dijo cuando me conoció su novio fue: le agradezco por haberlo apoyado en ese momento difícil. Cuando me presentaba con sus colegas, al pasar junto a cada uno decía: ella es mi mamá, ella es mi mamá, ella es mi mamá. Y eso, bueno, eso no tiene precio. Dima y Filipo me dicen mamá Ania. Nos conocimos en Facebook y Filipo enseguida empezó a llamarme así. Es difícil saber cuánto tardarán nuestros países en tener la misma actitud hacia las personas que en Europa. Estuvimos mucho tiempo aislados tras la cortina, pero nuestros socios extranjeros dicen que precisamente en Ucrania todo esto está ocurriendo incluso mucho más rápido que en Europa. Cuando invitamos a la marcha, les pedimos permiso a nuestros padres bielorrusos y luego recibimos retroalimentación después de la marcha. Nunca había recibido una retroalimentación así. Cuando los padres bielorrusos, con lágrimas en los ojos, decían qué afortunados son, pueden marchar con sus hijos y la policía los protege. Y realmente entendí que sí, algo está cambiando en nuestro país. Sí, aunque sea lento, a veces damos un paso adelante y 2 atrás. Pero aún así esperamos que tanto en Ucrania como en Bielorrusia lleguemos a los valores europeos. Ser mamá de un hijo gay es sobre todo aceptarlo tal como es.